Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Carácter. Hombres de carácter, mujeres de carácter. Recordemos que el inconstante no persevera en sus objetivos ni mantiene disciplina en su vida. El inconstante en esencia es alguien que carece de dirección y firmeza en su vida. Hemos visto algo muy claro. Es que una persona que no tiene carácter es inconstante, tal como lo expresaría Santiago. Recordemos Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es lo contrario de una persona con carácter. Es una persona inconstante, recordemos. No tiene convicciones, es variable. El viernes de la semana pasada vimos una de las características de la persona que es inconstante, o sea, que no tiene carácter. Y el primer punto fue que que le falta compromiso, que le falta firmeza. Hoy vamos a ver un segundo punto, pero para ello quiero pedirles que me acompañen en la primera o el primer libro de Samuel en el capítulo 15. Y es una historia que tiene que ver con el rey Saúl. Características de una persona inconstante. Antes de continuar, les tengo un anuncio. Este fin de semana, del 21 al 23, tenemos nuestro Congreso de Líderes PEC, de líderes de profesionales. Viernes a domingo, 21 al 23 en el Redil. Allí los estamos esperando. Segunda característica. Versículo primero del primer libro de Samuel, el capítulo 15. Dice, después Samuel, versículo 1, dijo a Saúl, Dios me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. O con esto, está atento a las palabras de Dios. O con esto que yo tengo para ti. Y pues le da una dirección, que vaya y fuera contra Amalek. Y contra su rey, contra Agag. Había una razón específica por la cual debía hacerlo, pero nada debería de tomar de Amalek. Y luego, adelantemos un poco aquí en la historia. Pues Dios le daría la victoria a Saúl y al pueblo de Israel. Tal cual como se lo había anunciado el anciano Samuel, el sacerdote Samuel al rey Saúl. Versículo 9. Y Samuel y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Dios a Samuel y le dijo, recordemos que Samuel le ha advertido, anda contra Agag, anda contra Amalek. No dejes absolutamente nada. Y mucho menos no tomes nada de los amalecitas, de Agag. Y entonces es ahí donde Dios le habla a Samuel. Versículo 11, le dice Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl después de que Dios le hablara a Samuel. Y Saúl le dijo, o sea, como que le da la bienvenida. Le dice el rey al anciano, al sacerdote, bendito seas tú de Jehová. Y yo he cumplido la palabra de Jehová. Le dice, mira, yo he cumplido. Recordemos algo, que Samuel le advertiría a Saúl. Está atento a la palabra que yo tengo para ti, que es la palabra de Dios para ti. Está atento a las instrucciones que te voy a dar, a los detalles. Ahora Samuel, pues viene y le dice Saúl a Samuel, yo he cumplido todo lo que Dios así dispuso para mí. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y le respondió Saúl, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas.
y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Qué es eso que oigo? Dice, no, pues son de Amalek o eran de Amalek. Y los han traído. Es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y se los han traído. Y ahí están. Pero los han traído, pero ¿sabes qué? Para sacrificarlas a tu Dios, le dice así. Ahora, algo interesante es que hay muchas personas que como Saúl viven con un Dios prestado. No le dice, pues, para sacrificarlas a tu Dios, que es mi Dios. Para sacrificarlas a nuestro Dios. No, no expresa ello. Sino que le dice, para sacrificarlas a tu Dios. No es el primer caso que conocemos en la Biblia que personajes actúan de esa manera o que tienen un Dios prestado. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y Saúl le dijo, di, soy todo oídos. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel seguidamente, antes bien he obedecido la voz de Dios. Y fue la misión que Dios me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. No es todo lo contrario. O sea, le responde. Ahí vemos entonces que, pues, aquí hay una conversación un poco pareciera pesada. Versículo 21, continúa Saúl hablándole a Samuel, explicándole. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificar, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Nuevamente, tu Dios. Y ahí vemos algo. Una persona sin carácter vive con un Dios prestado. Una persona que no tiene carácter siempre se refiere a tu Dios, al Dios tuyo, al Dios. Pero ¿y por qué no habla acerca de mi Dios? Una persona de carácter, con carácter, dice, mi Dios. Pero una y otra vez le trata de manejarle la mente a Samuel y decirle, no, el pueblo tomó el botín de las ovejas, las vacas, las primicias, del anatema, o sea, de Agag, de los amalecitas, pero para ofrecerlos a ti, en otras palabras, no a ti, a Dios, a tu Dios, ayuda a tu Dios. Eso es como si fuera un chantaje. Tranquilo, eso es para ti, para Jehová tu Dios. En últimas, eso tiene que ver es contigo. Lo hicieron fue por ti, Samuel, y lo hicieron por Dios. Y Samuel lo corrige y le dice, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recordemos el versículo 20, o mejor el versículo 21, aquí, de lo que me dice la palabra de Dios. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, fue la respuesta de Saúl. ¿Por qué? Una persona que no tiene carácter siempre responsabiliza a su entorno. Lo responsabiliza. Es que fue el pueblo, y no es la primera vez que lo hace, es la segunda vez que le responde a Samuel de esa manera, pero claro, para Jehová tu Dios, pero es el pueblo que lo hizo. Adán, ¿qué fue lo que le respondió a Dios cuando cayó? La mujer que tú me diste. ¿Sí se han dado cuenta? La mujer que tú me diste. O sea, es en últimas tu culpa. Es que hemos de sacrificarlo ahora, el pueblo por eso tomó las vacas, las ovejas del anatema para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, fue por ti que lo hicieron. Miren, el juego de palabras tan interesante. Pero siempre como que allí, a ellos nada les entra. Se desliza la responsabilidad al pueblo, a la mujer, al que quiera, a otros, pero no es la mía. Recordemos el versículo primero. ¿Se acuerdan? Samuel le dice a Saúl, está atento a la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 22 le reitera a Samuel ya cuando Saúl básicamente había caído, usando ese término, le dice, mira, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, que los sacrificios, el prestar atención. Cuidado con todo eso.
Una persona que no tiene carácter es impulsiva, se deja llevar por lo que digan otros. ¿Sí se han dado cuenta? No tiene carácter, no se le para ni siquiera a su propio pueblo, sino que le echa la culpa al pueblo y cede ante la petición del pueblo. ¿Por qué? Porque es débil. Una persona que no tiene carácter. Mira, debiste haber prestado atención. Un hombre con carácter presta atención. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, o sea, al no prestar atención y al hacer como a ti te parecía, él también te ha desechado para que no seas rey. Mire la respuesta de Saúl en el versículo 24 a Samuel. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras. Finalmente reconoce, a pesar de su obstinación, tal como Samuel así le dice, es que estás obstinado. ¿Cuál fue la razón que finalmente reconocería Saúl? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Dios. Ahí está. ¿Saben qué es una persona sin carácter? Esto que vemos aquí, esto. Temer a mi entorno, temer al pueblo y consentir a la voz de ellos antes que a la voz de Dios. Eso se llama falta de carácter. Ay, no, pero es que, ¿qué va a pensar el pueblo? Es que el pueblo, no puede ser. Yo cómo le digo al pueblo que no. Si ellos lo tomaron, ¿qué van a pensar? Y consentir a la voz de ellos. Finalmente lo reconocen. Primero dicen que no, porque nadie reconoce eso. Cuando se confronta frente a algo, dice, no, Samuel, yo actué bien, yo no entiendo. Hasta que finalmente, como que Samuel lo violenta a Saúl. No, le dice, cuidado lo que estás haciendo, pues Dios te ha desechado. Es que tú has desechado la palabra de Dios, no prestas atención y no actuaste con carácter. Falta de carácter que es temer al pueblo y consentir a la voz de ellos. Es inconstante en todos sus caminos, ya hemos visto. Y entonces, finalmente, Dios allí, Dios le atendría a alguien mejor. Y sabemos que ese alguien sería David. ¿Mejor en qué? Mejor, con mejor corazón. Alguien que prestaría atención a la voz de Dios. Alguien con carácter. Y ese, por supuesto, sería David. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O usted oye atentamente la voz de Dios. Y cuando usted no presta atención a la voz de Dios, no olvidemos guardar y para poner por obra, porque el carácter es firmeza. Si usted no tiene firmeza, usted se va a llenar de temor de lo que piensan otros alrededor suyo y finalmente va a consentir a la voz de ellos. Este es un caso de lo que representa todo lo contrario al carácter. Es aquel que es complaciente con todos, no tiene carácter. Vamos a orar. Y así, Dios, encontramos en tu palabra la importancia de prestar atención, de poner oído atento a tu palabra. Señor, el prestar atención es mucho más que la grosura de los carneros, que cualquier sacrificio. Porque el prestar atención me lleva a obedecer. Y la obediencia es mejor que cualquier holocausto. Y la obediencia requiere de carácter. Solamente una persona con carácter obedece a tu palabra y tu instrucción. Dígale a Dios, Señor, yo no quiero temer a aquellos que están alrededor mío, ni quiero consentir a la voz de ellos, sino oírte a ti, para guardar, para poner por obra, para obedecer todo, Dios, lo que viene de ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la semana. Muchas gracias
a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Ilú, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta, dedito para arriba y en su dispositivo antes de continuar con su día y comparte este programa con otras personas que lo pueden necesitar en este momento. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia y con los líderes PEC este fin de semana en el Redil. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.